El continente americano es generador de ciencia, tecnología, movimientos sociales y productor de insumos que se utilizan en el esquema productivo de todo el mundo. Con todo esto, América es generadora de importantes noticias. Magnética FM y Voz de América presentan Buenos Días América, el informativo más completo y trascendente de este continente. Bienvenidos. Buenos Días América. Good morning, America. Bienvenidos. ¿Qué tal? Comenzamos las noticias con los cuestionamientos que recibe la policía de Uvalde, Texas, por su lenta respuesta a la masacre perpetrada el martes en la escuela primaria Robb, que terminó con la vida de 19 niños y 2 maestras. Pues este viernes las autoridades admitieron que cometieron un grave error durante el operativo. Celia Mendoza sigue en Uvalde. Celia, ¿qué dijeron las autoridades exactamente? Finalmente reconocieron que las acciones que se llevaron a cabo aquí no fueron las correctas, en especial por la acción y el tiempo que les tomó. Asimismo, la coordinación que fue liderada por el comandante. Hace tan solo minutos, el gobernador de Texas, Greg Abbott, aquí en una conferencia de prensa, inclusive dijo que a él le habían mentido, defendiendo después de que él mismo hubiera dado a conocer la información que ahora sabemos era incorrecta. Fue una decisión errada. No hay excusa posible, pero yo no estaba ahí. Les digo esto basado en lo que sabemos. Creemos que debieron ingresar tan rápido como fuera posible. Steve McCrow, director del Departamento de Seguridad Pública de Texas, se refiere a la decisión tomada por el comandante de la policía del Distrito Escolar de Uvalde, quien determinó erróneamente que el atacante, Salvador Ramos, no era un peligro para los niños. El comandante encargado pensó que el sujeto estaba atrincherado y que en ese momento no había más niños en riesgo. Obviamente, basándonos en la información que tenemos ahora, había niños en el aula que estaban en riesgo. De hecho, todavía era una situación de atacante activo y no un sujeto que se había atrincherado. Dicha decisión en su momento causó la desesperación de los padres de familia, quienes desde la calle fueron testigos de la falta de acción de los equipos especiales. Candy Esparza habló con La Voz de América tras estas revelaciones. Se hubieran metido como quieran, porque ellos están aquí para proteger y servir, y no hicieron eso. Y al enterarse de que el oficial asignado a esta escuela no estaba, agregó: Yo, en mi opinión, si yo fuera policía, pues yo sí me hubiera arriesgado mi vida para proteger a esos niños. Ramiro Ramírez, residente cerca de la escuela, también se lamentó. Que no debía haber pasado lo que pasó. Pero Dios es muy grande. Los niños están en el heavens. La investigación continúa de la mano de la supervisión del FBI, que indicó que podrían empezar una investigación adicional si sienten que es necesario y hay evidencia suficiente. Mientras tanto, el gobernador anunció también que un donante anónimo entregó $175,000 que será destinado para cubrir los costos de los funerales de las víctimas. Celia Mendoza, enviada especial a Uvalde, Texas. Gracias. Y 3 días después del tiroteo, la Asociación Nacional del Rifle inició su asamblea anual en medio de críticas de quienes una vez más piden regular el porte de armas. Laura Sepúlveda con la información. Se da inicio a la convención anual de la Asamblea Nacional del Rifle, NRA, un evento que cuenta con la participación de políticos activos como el gobernador de Texas, quien enviará un mensaje pregrabado, y otras personalidades como el exmandatario Trump. Gremios solicitaron suspender el encuentro como gesto de respeto y solidaridad con las víctimas del tiroteo en Uvalde, Texas, pero la asociación decidió seguir con sus planes del evento, que incluirá una exhibición de armas de fuego a lo largo de 5 hectáreas. También emitió un comunicado. Reconocemos que este fue el acto de un criminal solitario y trastornado. Mientras nos reunimos en Houston, reflexionaremos frente a estos eventos, oraremos por las víctimas, reconoceremos a nuestros miembros patrióticos y prometeremos redoblar nuestro compromiso para hacer que nuestras escuelas sean seguras. Al respecto, el alcalde de Houston validó la frustración de los manifestantes al tiempo que destacó que no tolerará actos violentos. Sé que mucha gente cree que hay demasiadas armas por ahí. Estoy de acuerdo con ustedes. Hay mucha gente que cree que debería haber una prohibición de las armas de asalto. Estoy de acuerdo con ustedes. Hay mucha
gente. Creo que los jóvenes de 18 años no deberían poder comprar armas y armas de asalto. Estoy de acuerdo con ustedes. Creemos que es impropio hacer lo que siempre esta asociación está haciendo, idolatrar las armas, glorificarlas y festejarlas. Una de las organizaciones manifestantes, familias inmigrantes y estudiantes en la lucha, insiste en su llamado a que aumente la edad legal para la adquisición de armas y que no puedan ser adquiridas por personas con enfermedades mentales. La violencia de armas está pasando a diario, mayormente en las comunidades de color, incluyendo los latinos. La violencia con armas está pasando con las mujeres violentadas. Necesitamos cambios ahora. Y es el momento que se deben de hacer los cambios. Laura Sepúlveda, Voz de América. Tras la masacre en Texas, legisladores en California anunciaron que acelerarán varios proyectos de ley para restringir aún más el acceso a las armas de fuego en ese estado. Verónica Villafañe nos informa. Al expresar horror por la masacre de niños a manos de un adolescente que compró armas semiautomáticas en Uvalde, Texas, legisladores de California anunciaron que acelerarán la aprobación de varios proyectos de ley para proteger a las personas de la violencia armada. El gobernador Gavin Newsom quiere que las medidas sirvan de modelo para el resto del país. California lidera esta conversación nacional. Cuando California actúa, otros estados siguen sus pasos. Newsom enfatizó que California tiene más leyes y restricciones de armas de fuego que casi cualquier otro estado, entre los que se exigen periodos de espera y comprobación de antecedentes para su compra y se limitan las armas de asalto. Según el Instituto de Políticas Públicas de California, la tasa de homicidios en el estado causado por tiroteos masivos es inferior al promedio nacional. La tasa de homicidios con armas de fuego en California bajó un 55% entre 1993 y 2017 debido a nuestras leyes sobre el manejo seguro de armas. Sabemos que estas políticas funcionan y salvan vidas. Las iniciativas de ley a agilizarse incluyen una que restringe la publicidad de armas de fuego a menores y otra que permitirá a los ciudadanos particulares demandar a los fabricantes y vendedores de armas de fuego. En una serie de tweets, el asambleísta republicano James Gallagher señaló que leyes contra el control de armas no han impedido tiroteos masivos en California, como el perpetrado en la iglesia en Laguna Woods este mes. El gobernador respondió que se trata de limitar el acceso a armas para evitar tragedias y firmará el mayor número posible de proyectos de ley para finales de junio. Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles. Pasamos a otras noticias. En medio de la polémica por los invitados a la Cumbre de las Américas, Cuba reunió a sus aliados en la Cumbre del ALBA. Desde ese foro llovieron las críticas a Estados Unidos. Una cumbre contra otra. El presidente de Cuba auspició este viernes en La Habana la cumbre de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, conocida como ALBA. Con sus prácticas hegemónicas y antidemocráticas. Desde ese foro, Miguel Díaz-Canel reprochó la posible exclusión de los gobiernos de Cuba, Venezuela y Nicaragua de la Cumbre de las Américas, organizada en su 9ª edición por Estados Unidos. Es obsoleta e inaceptable la política de subordinación de muchos al mandato de uno solo, por poderoso que éste sea. Nuestra América cambió. Ya no son posibles las exclusiones. La decisión de no invitar a todos es un retroceso histórico. En Cuba se reunieron los presidentes y representantes de Venezuela, Bolivia, Nicaragua y varios países caribeños, entre ellos Granada, San Vicente y Antigua y Barbuda. Algunos ya han recibido una invitación para asistir a la cumbre de Los Ángeles, como el mandatario boliviano. Y reitero mi decisión de no asistir a dicho encuentro mientras no se invita a todos los gobiernos de los países de América. Funcionarios del gobierno estadounidense han citado la Carta Democrática Interamericana como la base para excluir a países considerados antidemocráticos de ese foro regional. La Casa Blanca, sin embargo, asegura que no ha cerrado su proceso de invitaciones y que lo hará público cuando sea apropiado, según dijo la portavoz del presidente Biden. Ya algunos están planteando que no van a ir. El mandatario mexicano, que sigue presionando al gobierno del demócrata Joe Biden para una cumbre inclusiva, aclaró este jueves que su gobierno participará. Nada más que si no se invita a todos los países, yo no voy a asistir. A pesar de la protesta por su exclusión, los líderes de los 3 gobiernos socialistas han dicho que no tienen intención de asistir, pero advierten que sus voces se escucharán en Los Ángeles. Precisamente Jorge Agobián estuvo siguiendo este primer día de la Cumbre del ALBA, pero mientras tanto, ¿qué novedades hay en la Casa Blanca de cara a la Cumbre de las Américas, Jorge?
Yasmín, la Casa Blanca hizo oficial el día de hoy que el presidente Joe Biden y la vicepresidenta Kamala Harris viajarán a Los Ángeles para atender a los eventos de la cumbre el miércoles 8 de junio. El presidente Biden, según lo último que hemos conocido de la Casa Blanca, espera reunirse en Los Ángeles con los presidentes democráticamente electos en el hemisferio, pero todavía está por verse la próxima semana, cuando restará tan solo días para esta cumbre. ¿Quiénes finalmente estarán en esa lista de invitados de la Casa Blanca? Todo está por verse y por supuesto nosotros seguiremos monitoreando este tema. Gracias, Jorge. Casi 200 casos de viruela del mono, reporta la Organización Mundial de la Salud, en más de 20 países que usualmente no registraban brotes de la enfermedad. El organismo asegura que la epidemia podría ser contenible si se toman medidas tales como repartir equitativamente entre todos los países tanto las vacunas como los medicamentos. Entre tanto, un grupo de investigadores del Instituto de Salud Carlos III logró el primer borrador del genoma de este virus al completarse el 100% de la secuencia genética. Se podría también confirmar su origen y formas de propagación. Usted quédese porque al volver, cuenta regresiva. Faltan 2 días para las elecciones presidenciales en Colombia. Toda persona que está armando un avión o de una embarcación tiene obligación de rescate, de salvamento. Y es simplemente esa empatía con la humanidad, es decir, tenía que asistir a esa gente. Yeah. Venezuela 360, cada semana por La Voz de América. ¿Qué tal? Desde Washington comienzan las noticias en El Mundo al Día. Día a día, desde la capital de Estados Unidos y donde se producen las noticias que más te impactan. El objetivo es llegar al otro lado de la frontera para pedir asilo. La Voz de América te conecta con El Mundo al Día, los hechos más allá de la noticia, para que tomes decisiones bien informadas, en el lenguaje que quieres, donde quieras y como prefieras. Conéctate con El Mundo al Día. La Voz de América te invita a ser parte de nuestra familia a través de las redes sociales. Encuentra en tu muro las últimas noticias de tu país en su conexión con Estados Unidos, la región y el mundo. Historias que empoderan las voces latinoamericanas de política, economía, salud, actualidad, balanceadas y precisas. Únete a un equipo de origen hispanoamericano que trabaja para conectarte con los tuyos. Síguenos en Facebook y conviértete en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir. Colombia se prepara para celebrar sus elecciones presidenciales este domingo. El candidato Gustavo Petro es favorito para avanzar a una segunda vuelta. A pesar de su popularidad, ha desatado temor entre algunos empresarios y propietarios de inmuebles. Para eso vamos a Bogotá con nuestra enviada especial Adriana Núñez Rabascal. Adriana, a tan solo días de las elecciones, ¿qué expectativas hay entre la comunidad en general y entre los empresarios? En un primer momento, Jazmín, está el temor de los empresarios que han criticado algunas de las propuestas del aspirante presidencial Gustavo Petro. Entre ellas, el prohibir o el no permitir más exploración y explotación petrolera, revisar los tratados de libre comercio y al que ha generado más polémica, que es revisar el sistema de pensiones. Eso por el lado de los empresarios. En la comunidad en general está la expectativa, uno, por el cambio o por el continuismo. Esas son las opciones que se debaten en esta consulta los colombianos, que podría ir a una segunda vuelta el próximo 19 de junio. Mientras tanto, a continuación, ¿qué es la cláusula Petro? Con contundencia afirmo que mi propuesta de transformación para este país no se fundamenta ni incluye ningún tipo de expropiación.
Con esta declaración y después de firmar un documento notariado, el aspirante a la presidencia de Colombia, Gustavo Petro, echaba por tierra las denuncias que han formulado sus detractores. Lo señalan de querer repetir el modelo chavista de Venezuela. Petro no cree en la propiedad privada. Entre empresarios y particulares se ha desatado el temor de que sus propiedades pueden perder valor si Petro gana las elecciones. Por ello ha surgido lo que en Colombia se conoce como la cláusula Petro. Es simplemente el temor que tiene cualquier persona que ha tenido algún aprovechamiento lícito en su sector económico y tiene una casa o tiene una finca o tiene una empresa, a decir, mire, yo se la vendo, pero se la compro siempre y cuando no gane Petro. Y aunque la cláusula no siempre queda escrita, las partes saben que un contrato puede perder su efecto si Petro gana las elecciones. En Colombia se llama la cláusula Petro porque la mayoría de los empresarios y de la gente que comercia ve en la posibilidad de que llegue Gustavo Petro al poder un verdadero peligro para la rentabilidad de su inversión. Pero otros, como este propietario de un restaurante en Bogotá, creen que no hay razones para preocuparse. La llegada de un gobierno de cambiar la historia durante de 200 años atrás, a nosotros como empresarios nos va a favorecer. La denominada cláusula Petro no es nueva. Comenzó a utilizarse en la campaña para las presidenciales de 2018, en las que Petro fue derrotado en la segunda vuelta. Ya en Bogotá y específicamente en toda Colombia hay algunas 27 misiones electorales que van a presenciar este proceso, entre ellos los enviados de la Organización de Estados Americanos. Sin embargo, entre los colombianos está el temor o la desconfianza en el árbitro electoral, la registraduría. Por lo tanto, no se ha permitido una auditoría internacional al sistema de votación. Era Adriana Núñez Rabascal, enviada especial a Colombia para la cobertura de estas elecciones presidenciales en Colombia. Gracias. Bien, entre tanto, el gobierno colombiano despliega un enorme operativo de seguridad buscando preservar el proceso electoral, especialmente en las regiones donde operan grupos armados al margen de la ley. Jair Díaz tiene el reporte. Tanto terrorismo que está sucediendo, hay mucha amenaza, ya uno le da hasta miedo salir a votar porque pensando en que de pronto pues le suceda algo. Este es el temor que tienen algunos habitantes de municipios colombianos para ir a votar el domingo ante las intimidaciones de grupos al margen de la ley como el ELN, disidencias de las FARC y el Clan del Golfo, una alerta que ya había entregado la Defensoría del Pueblo. Donde advertimos que de los 521 municipios a los que se les viene haciendo monitoreo permanente, 290 presentan riesgo extremo y alto de vulneración a los derechos de la población, 16 más que los registrados en febrero de este año. Mientras tanto, el ministro de Defensa, Diego Molano, confirmó el dispositivo de seguridad que estará desplegado en los 32 departamentos de Colombia para que los ciudadanos puedan ejercer su derecho al voto este 29 de mayo. Son 300.000 hombres de nuestra fuerza pública, 221.000 desplegados directamente para atender los más de 12.000 puestos de votación y también para garantizar con 79.000 el apoyo a infraestructuras críticas. Cauca, Atlántico, Arauca, Chocó, Norte de Santander y Bogotá serán las regiones que estarán más custodiadas para las elecciones presidenciales en Colombia. Jair Díaz, Voz de América, Bogotá. Ahora nos desplazamos a Miami, donde Anthony Belchi nos habla del voto en el exterior y el impacto que pueden tener estos comicios en la política de Estados Unidos hacia el país suramericano. En Estados Unidos vive la mayor comunidad colombiana de todo el mundo y aquí también se nota esa polarización política que hay en el país. ¡Con Fico me identifico! ¡Petro presidente! Por el lado más conservador, las encuestas dan el pase a la segunda vuelta a Federico Gutiérrez, conocido como Fico. Durante toda la campaña han advertido del peligro que supondría la llegada al poder de su principal contrincante, Gustavo Petro. En este evento de apoyo a Fico, muchos consideran que si Gustavo Petro llega a ser presidente de Colombia, el país podría dar un giro radical a la izquierda y convertirse en lo que es ahora Venezuela o Cuba. De un hombre muy peligroso para la democracia, muy peligroso para la ley y el orden y muy peligroso
esfuerzo para llevar a Colombia a un desastre peor que Venezuela, que Cuba y que Nicaragua. En cambio, los seguidores más liberales de izquierda, como los de Gustavo Petro, rechazan esas ideas comunistas. Es imposible que si ganara Gustavo Petro, Colombia se vuelva un país como Cuba, como Venezuela. Eso jamás va a ocurrir. Y estas elecciones también son importantes para Estados Unidos, ya que la Casa Blanca podría perder su principal aliado en América Latina. Si esto sucede, yo creo que este señor Petro no es amigo de los Estados Unidos y yo no creo que nosotros vamos a ser amigos de él tampoco. Aunque desde el gobierno de Estados Unidos prefieren no hacer ninguna valoración y aseguran que se respetará la decisión del pueblo colombiano. Nosotros tenemos que tener el compromiso de apoyar a los colombianos por la decisión que han tomado. Por eso los colombianos en Estados Unidos insisten en la importancia de ir a votar, porque su voz puede marcar el rumbo del país y también las relaciones con la Casa Blanca. Anthony Belchi, Voz de América, Miami. Más adelante siguen subiendo los precios en Nicaragua. Quédese, porque al volver regresamos con más información. Actualidad. Nos vamos a ver otra cepa nueva y otra cepa nueva. Análisis. En realidad, mucha de esta gente va a quedar parada de nuevo y va a ser una tragedia humana. Debate. Dejen la obsesión. La obsesión la tienen ustedes. Con la información más allá de los titulares. El tema energético es algo que se está analizando. La inflación es un problema global. 30 y 50 metros están ya las tropas. Su respuesta, doctor. Todas las semanas por La Voz de América. Toda persona que está al mando de un avión o de una embarcación tiene obligación de rescate, de salvamento. Y es simplemente esa empatía con la humanidad, es decir, tiene que asistir a esa gente. Yeah. Venezuela 360, cada semana por La Voz de América. ¿Qué tal? Desde Washington comienzan las noticias en El Mundo al Día. Día a día, desde la capital de Estados Unidos y donde se producen las noticias que más te impactan. El objetivo es llegar al otro lado de la frontera para pedir asilo. La Voz de América te conecta con El Mundo al Día, los hechos más allá de la noticia, para que tomes decisiones bien informadas, en el lenguaje que quieres, donde quieras y como prefieras. Conéctate con El Mundo al Día. Una escritora en Estados Unidos fue hallada culpable de asesinar a su esposo tras haber escrito años atrás un ensayo titulado ¿Cómo asesinar a tu marido? La autora de novelas de romance y suspenso Nancy Crampton Brophy fue condenada esta semana en Portland, Oregon, por asesinato en segundo grado. Los fiscales argumentaron que la muerte de su esposo la dejarían con más de $1 millón. El crimen habría sucedido en el 2018 cuando Nancy llegó al trabajo de su marido y le habría disparado con una pistola sin serial. La mujer de 71 años negó todos los hechos y ahora enfrenta 25 años de prisión. La escalada de los precios de la canasta básica siguen preocupando a los nicaragüenses. Su país padece la inflación más elevada de Centroamérica, según el Centro Monetario Centroamericano. Donaldo Hernández con el informe. La canasta básica en Nicaragua aumentó en lo que va del año el equivalente a casi $30, según el estatal Instituto Nacional de Información de Desarrollo, que ubica la cesta familiar en más de $470 por mes. La organización Consultoría del Gestor al Consumidor contrasta su valor en relación con los sueldos. Muy distante del salario mínimo de los nicaragüenses, que es inferior a los $200 centroamericanos. El poder de compra y los costos relacionado con el salario mínimo no ajusta para poder comprar
esta canasta básica. El incremento del precio de los alimentos se le atribuye al aumento en el costo del petróleo por la invasión rusa en Ucrania y el confinamiento en China por el rebrote de coronavirus. Este efecto encadenamiento del precio del barril de petróleo que por ende va a tener efecto dominó en todo el gradiente de precios que pagamos todos los consumidores al adquirir cualquier bien o servicio. Según la consultoría del gestor al consumidor, en algunas zonas rurales muchos nicaragüenses enfrentan dificultades. Ya hay problemas de seguridad alimentaria en el país por los costos que tienen los granos básicos internamente. El gobierno de Nicaragua, por su parte, firmó un acuerdo de cooperación con la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación FAO, cuyo propósito es mejorar los índices de nutrición de los nicaragüenses. Donaldo Hernández, Voz de América. Al regresar, les mostramos cómo celebra Ecuador 200 años de independencia. Toda persona que está al mando de un avión o de una embarcación tiene obligación de rescate, de salvamento. Y es simplemente esa empatía con la humanidad, es decir, tener que asistir a esa gente. Yeah. Venezuela 360, cada semana por La Voz de América. ¿Qué tal? Desde Washington comienzan las noticias en El Mundo al Día. Día a día, desde la capital de Estados Unidos y donde se producen las noticias que más te impactan. El objetivo es llegar al otro lado de la frontera para pedir asilo. La Voz de América te conecta con El Mundo al Día, los hechos más allá de la noticia, para que tomes decisiones bien informadas, en el lenguaje que quieres, donde quieras y como prefieras. Conéctate con El Mundo al Día. La Voz de América te invita a ser parte de nuestra familia a través de las redes sociales. Encuentra en tu muro las últimas noticias de tu país en su conexión con Estados Unidos, la región y el mundo. Historias que empoderan las voces latinoamericanas de política, economía, salud, actualidad, balanceadas y precisas. Únete a un equipo de origen hispanoamericano que trabaja para conectarte con los tuyos. Síguenos en Facebook y conviértete en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir. Quito celebró esta semana el bicentenario de la batalla de Pichincha, con el que Ecuador inició su independencia de la corona española. Néstor Aguilera. Artistas ecuatorianos e internacionales formaron parte de la oferta cultural de Quito con ocasión del bicentenario de la batalla de Pichincha, gesta histórica que marcó el nacimiento de la República del Ecuador. Me ha parecido una maravillosa forma de honrar no solamente a la ciudad de Quito, sino a una fecha tan importante como es el 24 de mayo en este año bicentenario, no solamente para Quito, para el Ecuador, sino para todas las colonias sudamericanas que fueron liberadas en una fecha como hoy hace 200 años. Diversos actos que rememoraron la gesta libertaria fueron programados por el gobierno nacional y el municipio de Quito. Además, eventos artísticos como la cantata 1822, La batalla que no termina, un espectáculo musical y de luces que reunió a más de 150 artistas en escena. Es el escenario ideal, el momento ideal para que nos volvamos a repensar como sociedad, para que entendamos que no es solamente un hito militar. Durante una sesión especial del Consejo Metropolitano de Quito, el alcalde destacó la importancia de esta fecha histórica. Y permitió el nacimiento de la República del Ecuador y encendió la llama para que varios países de América alcanzaran la tan anhelada independencia de la corona española.
Esta fecha histórica plantea también una reflexión acerca de los desafíos que enfrenta la capital ecuatoriana, desde la prestación de servicios básicos, el auge de la inseguridad y la atención a una población migrante en aumento. Néstor Aguilera, Voz de América, Quito. Bien, y de esta manera nos despedimos por hoy. Feliz fin de semana para todos. Gracias por sintonizar El Mundo al Día. Nos vemos el lunes. Gracias por tu atención. Al momento estás enterado de lo más relevante en materia informativa en el continente americano y su relación con el resto del mundo. Esto fue Buenos Días América, una producción de Voz de América, presentado por Magnética FM.